En nombre de la Asociación de Derecho Colombiano de la Competencia y todos sus socios, es para mí un honor darles la bienvenida al segundo evento de la ACDC, el acceso a la información y competencia en los servicios públicos de energía y gas combustible. Da inicio al evento el doctor Gabriel Ibarra Pardo, presidente de la ACDC. El doctor Ibarra Pardo es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con LLM en International Business Legal Studies de la Universidad de Exeter de Inglaterra y es socio fundador de la firma Ibarra Abogados. Bienvenido, doctor Ibarra. Muchas gracias, señor superintendente, doctor José Miguel Mendoza, señores panelistas. Para mí es muy grato darles la bienvenida a este evento de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia y, en primer lugar, quiero agradecer la iniciativa de la Superintendencia de Servicios. El sector energético es un sector muy importante en el país, de hecho es uno de los elementos más importantes para evaluar el costo país, a pesar de que ha sido un sector muy abandonado. Ustedes se han dado cuenta que la actual superintendencia está marcando la diferencia y está comenzando a tratar de hacer todos sus esfuerzos para meter el asunto en cintura. Así que la idea desde el punto de vista de la asociación es rescatar todos los temas regulatorios y los puntos de controversia en relación con este sector. Por eso, la idea es que este sea un primer evento de la actividad que pensamos desarrollar en este sector. Les comento que vamos a lanzar dentro de la asociación el Comité de Energía. Ojalá el éxito de ese comité va a depender del interés de la gente que quiera participar en él. Lo importante es que ese comité sirva para canalizar las inquietudes no solo, ni más faltaba, del sector privado, sino también del sector público. Que en ese comité haya gente que quiera trabajar y en donde queremos hacer un ejercicio dialéctico para que salgan propuestas. Ojalá entre más diferencias haya entre los expertos, mucho mejor. Yo creo que la dialéctica es una dinámica muy importante y de nuevo la idea es que salgan propuestas en un campo en donde hay muchas áreas grises y muchos vacíos. El evento de hoy es un evento muy interesante, muy controvertido. Se pregunta si la información que tiene el sistema único debe permanecer oculta, secreta, clandestina, o si por el contrario debe salir a la luz. La idea es, por las posiciones, es entre hacer una situación transparente. No en vano los economistas dicen que la competencia perfecta requiere de información, o si por el contrario, el sacar toda esta información a la luz implica o facilita la coordinación y la corrupción. Ese es el punto de discusión. Esperamos al final del evento tener algunas respuestas, o de pronto muchas más preguntas. Ya con eso se habrá logrado mucho el tema. Sin más preámbulos, le quiero dar la palabra al superintendente y agradecerle su iniciativa y su apoyo. Muchas gracias. Bueno, para continuar con las palabras de instalación, nos complace dar la bienvenida al doctor José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. El señor superintendente es doctor en Derecho y Finanzas de la Universidad de Oxford y magíster en Investigación Jurídica en la misma universidad. Adicionalmente, es magíster en Negocios Internacionales de la Universidad de Tilburg y ha sido docente de reconocidas universidades internacionales. Adelante, doctor Mendoza. Bueno, muy buenos días. Quisiera comenzar por agradecerle al doctor Ibarra y a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia por esta amable invitación para explicarles y para debatir sobre todo la más reciente y polémica iniciativa de la Superintendencia de Servicios Públicos. Como bien lo dijo el doctor Ibarra, el sector de energía tiene una importancia estratégica para cualquier país y en Colombia pues eso es exactamente así. Yo quisiera contarles que, además de esa importancia estratégica, la supervisión del sector de energía supone retos de gran envergadura, retos que se derivan de las complejidades del mercado de energía en cualquier lugar. En Colombia, por ejemplo, el sector de generación está expuesto a ciclos recurrentes de estrés financiero. En cada fenómeno climatológico extremo, como el más reciente fenómeno del Niño, los generadores atraviesan momentos de dificultades financieras, momentos de sumo estrés que ponen a prueba su capacidad de seguir generando durante sequías como las que ha padecido Colombia durante tantos años.
Esa circunstancia, sumada a la estrecha interconexión financiera entre los actores de este mercado de generación, pues crea una posibilidad de riesgos sistémicos que el Estado debe abordar de alguna manera. Ya vieron ustedes cómo en el más reciente fenómeno del Niño padecimos algunos problemas relacionados específicamente con el sector de generación. Recordarán ustedes cómo la insolvencia de uno de estos generadores térmicos puso en aprietos a todo el parque de generación colombiano. Recordarán ustedes también cómo las fallas en una compañía de distribución que representa alrededor del 25% del mercado ha puesto en aprietos no solo a toda una región que hoy padece y sufre niveles subsaharianos de calidad de energía, sino al resto del país, al resto de los actores del mercado de energía que interactúan con esa compañía de distribución que opera en el norte del país. Estas complejidades del mercado, este grado alto de interconexión financiera entre los diferentes jugadores del mercado, suponen para el Estado una compleja labor de supervisión, que se hace aún más difícil por la sofisticación de los jugadores que concurren al mercado de energía. Estamos hablando de compañías de gran dimensión, de compañías que suelen formar parte de grupos empresariales complejos, que operan bajo la sombrilla de actividades nacionales o internacionales y que se comportan por lo general con gran refinación técnica. El supervisor de un mercado de esas características tiene que poder tener un diálogo sostenido con esos jugadores sofisticados. El supervisor tiene que tener los conocimientos técnicos para que esa sea una conversación entre pares, que no exista una asimetría en los conocimientos, en la refinación técnica, en la sofisticación de supervisados y supervisores. Además, y aprovecho que aquí está el señor director ejecutivo de la CREI y algunos comisionados de esa importante comisión, la regulación que emite la CREI parte en buena medida de introducir incentivos fuertes para modificar de esa manera el comportamiento de los agentes que concurren al mercado de energía. Como bien se dijo en un artículo académico publicado el año pasado, ese sistema de incentivos fuertes supone también una supervisión constante y de altísima calidad técnica para que pueda funcionar el esquema regulatorio que con muy buen tino ha diseñado la CREI para el mercado de energía. Sin un complemento en la supervisión de ese mercado, pues la regulación tendrá poca vocación de tener éxito. Lo hemos llamado nosotros como el problema de la silla vacía. En Colombia hay un sistema binomial en que el regulador funciona en una entidad diferente que el supervisor. Para que el sistema funcione, tiene que haber cierta armonía, cierta afinidad entre lo que hacen unos y otros. La CREI y la super tienen que hablar con una sola voz. Sin la super, los esquemas regulatorios de la CREI, insisto, tienen poca vocación de éxito. Y sin la CREI, por supuesto, la super se quedaría sin trabajo. Estas complejidades, entonces, resalto esta idea, quiero insistir mucho en ella, hace necesario que la superintendencia tenga suficientes capacidades de supervisión. No me refiero a leyes, ni códigos, ni potestades legales, sino la capacidad técnica, la capacidad humana de poder supervisar un mercado tan complejo como este. Y todo esto, toda esta supervisión es relevante en tanto en cuanto el sector de energía tiene o puede tener un impacto sobre el orden público económico. Las fallas en el sector de energía se pagan caro. El último racionamiento generalizado que sufrió el país en el año 92 borró un par de puntos del PIB. Las fallas de Electricaribe en el norte del país han puesto en riesgo la solvencia de proveedores, de trabajadores, han comprometido incluso el sector financiero con deudas suspendidas por intervención de 1.8 billones de pesos. Este es un sector neurálgico para la economía y por eso el Estado debe tener un interés en que el sector funcione bien y en esa medida reforzar las técnicas, las estrategias de supervisión sobre el sector de energía. En síntesis, la superintendencia debe mantener un proceso constante de introspección, de renovación, para que esa política de supervisión esté cumpliendo los objetivos trazados tanto por el regulador como por la constitución política. Y aquí hemos visto un problema. Creemos que las técnicas de supervisión
de esta superintendencia habían quedado rezagadas. Esa idea de la visita administrativa en que llegan unos funcionarios a pedir el libro mayor y los estados financieros de último corte, eso en realidad está mandado a recoger, no tiene mayor relevancia en un sector tan complejo como este. Por eso yo quisiera destacar la labor del delegado José Fernando Plata y su equipo de pioneros y de rebeldes que han logrado modernizar las herramientas con las que cuenta la superintendencia para ejercer esa supervisión. Dejamos a un lado esas visitas anacrónicas y ahora nos estamos enfocando en una supervisión un poco más moderna y ajustada a las necesidades de este sector tan complejo. El éxito de la delegatura del doctor Plata se ha debido en buena parte al trasplante exitoso de conocimientos adquiridos en otras áreas. Quiero darles algunos ejemplos para que ustedes vean la importancia de la labor que se ha emprendido desde esta delegatura de energía y gas. Para comenzar, lo primero que se hizo fue importar la exitosa estrategia al poner en marcha el laboratorio forense con técnicas de investigación trasplantadas del FBI estadounidense. Veo que aquí hay varios antiguos discípulos de la SIC que conocen bien el laboratorio forense. Eso ya funciona en la Superintendencia de Servicios Públicos a partir de un convenio que se firmó el año pasado. Hoy la superintendencia tiene la capacidad de llegar a una compañía, extraer información directamente de los discos duros y procesar esa información de manera que se conserve el valor probatorio de los datos que se están extrayendo de los sistemas informáticos no supervisados. También se han producido algunos avances en la conexión directa a los sistemas de información de las compañías supervisadas, a los sistemas que en tiempo real están monitoreando, por ejemplo, el estado de las subestaciones o los transformadores de una compañía, los sistemas que permiten determinar cuál es la calidad de la prestación del servicio de energía en tiempo real, el SCADA, por ejemplo, el SGD, que tienen algunas compañías. La idea de esta conexión en tiempo real es que la superintendencia pueda monitorear la calidad en la prestación del servicio de energía. Recientemente, el delegado Plata publicó un informe en el que se mostraban los diferentes rangos de la calidad del servicio de energía en Colombia. Y la principal conclusión de ese informe es que el país funciona aún, desafortunadamente, a 2 velocidades en materia de energía. Tenemos una buena porción del país que se ciñe a estándares internacionales en materia de calidad del servicio. Mirándolo solamente por el SAIDI, el número anual de interrupciones en el servicio de energía, hay lugares como Bogotá o Medellín que están mucho mejor que el promedio latinoamericano. La OCDE y el Banco Mundial han calculado que el promedio de las capitales latinoamericanas de interrupción de energía abarca alrededor de 25 horas al año. Es decir, en Buenos Aires es posible que se vaya la luz alrededor de 25 horas cada año. En Bogotá y en Medellín ese promedio está más cercano a las 8 horas. Entonces tenemos un sector del país que tiene un excelente servicio de energía. Sin embargo, la lleva a la segunda velocidad, hay otra región del país que tiene un pésimo servicio de distribución de energía, un servicio que solo puede compararse con niveles subsaharianos de prestación de energía. En la costa caribe colombiana, por ejemplo, padecen casi 100 horas de interrupciones al año. Casi 100 horas, insisto en ese número por la gravedad de lo que se oculta detrás de esas 100 horas, el drama humano complejo, el golpe a la competitividad, incluso hasta los servicios médicos que se ven afectados por esa calidad del servicio. Entonces, es importante que la superintendencia tenga herramientas para monitorear esa porción de la cadena de energía en el país. Y menciono también la más reciente iniciativa de la Delegatura de Energía y Gas, la supervisión prudencial de los generadores de energía en Colombia. Yo creo que este es uno de los proyectos más interesantes que tiene en este momento la superintendencia. Queremos saber qué compañías generadoras no están preparadas para soportar los estragos del siguiente fenómeno del Niño. Queremos saber qué compañías no van a poder cumplir con sus obligaciones de energía en firme cuando llegue la sequía y eso genere esos ciclos recurrentes de estrés financiero que ya mencioné. Para ejercer esa supervisión prudencial y saber quién no está listo para correr la maratón, se han diseñado unos sistemas que nosotros hemos encapsulado con el nombre del CIMEO, o CIMEO, dependiendo de a quién le pregunten, aún eso está por definirse, pero lo que busca hacer esto es una prueba de esfuerzo.
similar a lo que ocurre con los bancos. No sé si lo recuerden, pero cuando ocurrió la crisis financiera en Estados Unidos en el año 2008, una de las principales medidas diseñadas para evitar una crisis de similares proporciones fue una prueba de esfuerzo para los bancos. Se simulaban hipótesis con diversas variables de crisis sistémica hacia el futuro y a partir de eso se trataba de calcular qué bancos debían capitalizarse para poder aguantar la siguiente crisis. Lo mismo debe hacerse en el sector de generación. Queremos saber qué generadores no van a poder cumplirle al país, qué generadores van a de pronto exponer a los colombianos al riesgo moral derivado de las fallas en ese sector específico de generación. Esa prueba de esfuerzo ya está en marcha, ya está diseñada y se ha puesto en conocimiento de los diferentes interesados. Y por último, otra cosa importante que ha salido de la delegatura de recientemente tiene que ver con la imposición de multas. Un tema desagradable para algunos, pero absolutamente necesario para que el sistema funcione. Si no hay incentivos económicos para cumplir la ley, pues simplemente estaremos ante un mundo de autorregulación de facto, como desafortunadamente, bien lo dijo el doctor Ibarra, ha ocurrido en este sector en los últimos años. La imposición de multas tiene que obedecer los criterios muy precisos. Aquí no se puede improvisar. Necesitamos precisión quirúrgica casi para poder imponer las multas necesarias que permitan evitar conductas anómalas o indeseables hacia el futuro. Y por eso los criterios de dosimetría sancionatoria que el doctor Plata diseñó con su equipo me parece son un ejemplo para la región. Nos han permitido ajustar las potestades legales de la superintendencia a cada uno de los casos que pasan por allí, y esto se puso a prueba recientemente en el caso de Termocandelaria. Hoy se anuncia ante este foro una nueva iniciativa, otra propuesta revolucionaria del equipo del doctor Plata, que tiene que ver con la minería de datos a gran escala. Y esto se ha considerado en otros países como una revolución en ciernes. No quisiera explicarles el detalle técnico de lo que esto comporta, quisiera más bien darles un ejemplo del potencial de esta nueva estrategia de supervisión que hoy se va a debatir. Las autoridades tributarias del Reino Unido pusieron en marcha hace algunos años un programa que se llama Conecta, que busca reducir la evasión tributaria en ese país. Este programa Conecta, que ha sido analizado exhaustivamente por el profesor Restrepo Amariles, consiste en una minería de datos automatizada en alrededor de 30 bases de datos formales. Entonces el programa revisa registros inmobiliarios, cuentas bancarias, gastos de tarjeta de crédito, recibos de nómina, compras en plataformas como eBay y Amazon, y hasta préstamos que reciben los ciudadanos a través de plataformas de peer-to-peer lending. Esa información se cruza con la que ya tiene la autoridad tributaria y se le añade un componente muy interesante con las bases de datos recaudadas de las redes sociales y otra información que podría llamarse extraoficial. Entonces, si por ejemplo hay un contribuyente que está piloteando aviones y buceando en las aguas del Pacífico sin haber reportado la existencia del avión, pues eso lanzará una alarma que el sistema le llevará a las autoridades tributarias para que se inicie la investigación correspondiente. De iniciarse un programa similar en Colombia, seguramente los primeros investigados serían los miembros de la familia Ibarra, conocidos por su afinidad con esa clase de actividades. Estas técnicas de investigación a partir de la minería de datos han revolucionado la manera en que las autoridades británicas combaten la evasión tributaria. Esto, por supuesto, es una pesadilla orwelliana en que el Estado se entromete hasta en los rincones más íntimos de la vida de las personas, pero ha servido para varias cosas. Primero, efectivamente se ha reducido la evasión tributaria. Segundo, y aquí vienen los efectos interesantes de este programa, se ha reducido la corrupción dentro de las entidades oficiales del Estado. Los funcionarios inescrupulosos que reciben dádivas para archivar o engavetar investigaciones ya no lo pueden hacer con impunidad, porque las investigaciones ahora se hacen a partir de las alarmas que lanza el programa Conecta. El 84% de todas las investigaciones tributarias en el Reino Unido para el año 2014 se lanzaron a partir de las alarmas del programa Conecta. Es muy difícil para un funcionario decidir no
lanzar una investigación cuando el programa le ha dicho que hay lo que llaman allá unos red flags, unos síntomas, unos indicios de que puede haber algún problema de evasión con un contribuyente específico. Por supuesto, y si el programa está mal diseñado, los falsos positivos podrían generar problemas en ese aspecto. Otro efecto importante, no sé qué tanto les guste esto a mis colegas del gobierno, los algoritmos de búsqueda diseñados para el programa Conecta reducen la discreción interpretativa de los funcionarios gubernamentales. Los algoritmos reflejan una interpretación específica de la ley tributaria y a partir de eso se lanzan las investigaciones. Es muy difícil entonces para los funcionarios cambiar cada 3 o 4 años sus posiciones legales respecto de la aplicación de una norma específica del Estatuto Tributario Británico, porque ya el programa viene con unas interpretaciones predeterminadas en cuanto a estas interpretaciones legales. Eso me parece interesantísimo, pero también un poco peligroso si no se hace bien. El siguiente paso en estos proyectos de minería de datos es abrir la información para que el público pueda participar de la labor de investigación y supervisión. Y ahí habría que destacarse el proyecto Empowering de la Unión Europea, con el que se busca que los usuarios tengan alguna conciencia sobre su consumo y logren reducirlo a partir de la divulgación de información sobre precios y consumos alrededor de un país con altísima granularidad. Todo esto, por supuesto, y no quiero pasar por alto esta advertencia, debe hacerse con extremo cuidado. Es muy fácil, por error, revelar información confidencial o de reserva de una compañía que pueda perjudicarla a la postre. Es muy fácil generar distorsiones en un mercado revelando información que ese mercado no debería conocer. Yo sé que es difícil decir que hay información que ciertos mercados no deben conocer, pero hay ejemplos específicos de casos en los que es mejor guardar bajo reserva cierta información. Hay casos en que la transparencia no es una solución a todo. Si se tienen esos cuidados, si con las salvedades correspondientes se diseñan unos programas que puedan permitir mejorar la supervisión que hace el Estado sobre el sector de energía, hemos tenido éxito en el lanzamiento de un programa como estos. Hoy se va a hablar acerca del primer paso que está dando la Superintendencia de Servicios Públicos para acercarnos a esa más efectiva supervisión del sector de energía a partir de programas de minería de datos. Queremos con esto importar esa experiencia comparada que ha dado tantos frutos en otros países que creemos puede ser benéfica en el contexto local. Para discutir estos asuntos tenemos unos invitados de lujo, aparte del delegado Plata, tenemos al señor director ejecutivo de la CRE, junto con el doctor Germán Vaca, comisionado de la CLC, representantes de Andesco y de la ANDI, y el doctor Ángel Castañeda, que participarán en un panel en el que seguramente habrán de debatirse algunos de los aspectos ventajosos y desventajosos de este programa que hoy se anuncia. Para orientar la discusión del panel se ha invitado al doctor Felipe Serrano, quizás un inmejorable moderador por su amplísima experiencia en materia de competencia y por su trayectoria académica bastante envidiable. Esperamos con esta agenda alentar una vigorosa discusión que nos permita darle las puntadas finales a esta nueva iniciativa que hoy les queremos presentar. Muchas gracias. A continuación, seguirá la presentación del superintendente delegado de Energía y Gas Combustible, el doctor José Fernando Plata Pollana. El doctor Plata es abogado de la Universidad Javeriana y del Estado de Nueva York, es magíster de la Universidad de Georgetown, máster en Economía de la Universidad de Pompeu Fabra y becario Fulbright. Bienvenidos. Le estaba agradeciendo a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia por este evento. De hecho, estoy absolutamente impactado de ver que se llenó el salón, lo cual evidencia el absoluto interés que hay por esta iniciativa. Y después de esas palabras del superintendente quedé hasta achantado. Muchas gracias. Siendo las 10:20, 10:40, quiero hablar muy pocos minutos. Voy a intentar hablar 15 minutos de 8:40. Sí, no se empezaban a salir. Y vaciaba el salón. Pero bueno, voy a hablar muy poco. Quiero simplemente
equilibrar el campo de conocimientos de los que están aquí presentes, porque hay expertos en competencia, hay expertos en energía, pero lo más importante es contarles todo el mar de información que hay en el sur, para que luego el panel, pues que es el evento principal, profundice sobre las problemáticas de abrir toda esa información. La superintendencia vigila 3 mercados: energía eléctrica, gas natural y GLP. ¿Y qué vigila? Vigila 2 cosas: la viabilidad financiera de las empresas, que no se quiebren, y 2, el cumplimiento de la regulación. El cumplimiento de la regulación que expiden acá los doctores de la ley. Vigila el cumplimiento de toda la regulación y la viabilidad financiera en todos los eslabones de la cadena, desde el nivel mayorista hasta el usuario final. Pero no es la depositaria de toda la información que hay del sector. ¿Por qué? Porque en el mercado de energía eléctrica y en el mercado de gas natural hay unos gestores del mercado, unos administradores del mercado mayorista. Para el caso de energía eléctrica le pusimos el logo EXEM. Para el caso de gas natural está la bolsa mercantil. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Qué información posee entonces la Superintendencia de Servicios Públicos? Posee la información en los casos de energía eléctrica y gas natural del mercado minorista, la relación comercializador-usuario final. Aquella información transaccional sobre generador, productor y comercializador, el depositario es EXEM y la bolsa mercantil. Entonces es muy importante tener en cuenta, por eso subraya en rojo, cuál información es la que se va a abrir. Mercado minorista, la que está en nuestra base de datos. ¿Qué pasa en GLP? En GLP no hay gestor del mercado, por consiguiente la Superservicios sí es depositaria de información tanto del mercado de energía mayorista como información del mercado de energía minorista. Por ejemplo, el caso específico GLP. Eso hace que de ahora en adelante en las diapositivas yo les cuente la historia de energía y gas y luego digo, bueno, ya ahora hablemos de GLP. Sigamos entonces. ¿Qué información tenemos en el sur? Podemos clasificarla en 3 tipos: comercial, tarifario, técnico, operativo y financiero. Les voy a dar un dato simplemente para simplificar el ejercicio. Yo le pedí a mi equipo que me ayudara y me hiciera unas diapositivas sobre qué es público de toda esta información que hay. Pues prácticamente me di cuenta que era absolutamente inocuo el ejercicio, porque basta con contarles que de 1.294 variables que tenemos hoy en día en el sur, solamente son públicas 142. El 11% implica que prácticamente es el oscurantismo, todo está cerrado. Bueno. Listo, entonces sigamos. Voy bien de tiempo, vamos a comentarles esos 3 bloques, qué información hay específicamente para que ustedes dimensionen lo que se va a abrir de información. La Superservicios tiene toda la información relacionada con lista de clientes y maestro de facturación. El maestro de facturación están los detalles sobre cuánto consume mensualmente cada usuario, tanto industrial como los hogares, cada hogar. Una precisión simplemente regulatoria: cuando se habla técnicamente de usuarios no regulados, se habla de industriales. Cuando se habla técnicamente de usuarios regulados, se habla de hogares, de familias, de todos nosotros somos usuarios regulados, prácticamente los que estamos acá. ¿Cuál es el punto? También hay información sobre cuánto consumen, sobre la tarifa que se le cobra, sobre el historial de pago, si son buena paga o no son buena paga. Con esta información es que se elabora el boletín tarifario que trimestralmente se reactivó por parte de la Dirección de Energía. ¿Cuál es el punto interesante? Que esa información se identifica es con un NIU. Un NIU es un número de identificación de usuario, no es un nombre. Nosotros no tenemos nombre, en esa base de datos no hay nombre de ninguna persona, hay un NIU. ¿Qué es ese NIU? Un número que le da el mismo prestador. Le puede dar cualquier NIU, nosotros no sabemos. Revelando esa base de datos no se va a saber la identidad de la persona.
Lo que sí se sabe es la dirección del precio. Pasemos a la siguiente diapositiva. En el caso de GLP la situación es diferente porque en el GLP la transacción llega hasta el punto del cilindro. Es por la realidad del mercado. La realidad del mercado finalmente no se sabe cuál fue el usuario final que no se tiene trazabilidad hasta el usuario final que compra el cilindro, sino simplemente se llega hasta la facturación del comercializador minorista que vende un cilindro. Es importante porque no se llega hasta ese punto final como si se llega en energía eléctrica y gas natural. Pasemos a la siguiente. Técnica operativa. La información técnica operativa es bien interesante porque yo clasifico casi que en dos bloques. En energía eléctrica y gas natural tenemos la información sobre interrupciones. El informe de calidad del cual habló el superintendente se elaboró con esa información que está en el sur. Pero también reposa en el sur información sobre los proyectos de inversión. Anualmente se le preguntan a las empresas de energía eléctrica y de gas natural cuáles proyectos de inversión tienen y qué porcentaje de ejecución alcanzó. ¿Quiénes reportan esa información sobre proyectos de inversión de infraestructura? Reportan los transportadores, en el caso de gas natural, transmisores, en el caso de energía eléctrica, los distribuidores, en el caso de energía eléctrica y gas natural, pero tengan presente algo. Carlos hablaba de competencia, estos son monopolios naturales. Acá no estamos hablando en este eslabón de competencia. Donde sí hay competencia es en el eslabón de generación y en el eslabón de producción. Tema ahí interesante para identificar si se ha de publicar o no. Lo que hay que resaltar es que aquellos proyectos de inversión de los generadores en su gran mayoría están atados a la confiabilidad del país, al cargo por confiabilidad, a lo que todos los colombianos pagamos para que lo que todos los colombianos pagamos en periodo de normalidad para que cuando llegue un periodo de sequía, pues no se apague el país. Bueno, el último bloque que les comentaba está en información de carácter financiero. Están los 5 estados financieros generales, pero la información va más allá. Están los formatos complementarios. Prácticamente, ¿cuál es la lógica de esos formatos complementarios? Es ir información más detallada sobre ingresos, costos y gastos de la empresa, pero entrando ya con la lupa de entender la unidad de negocio, cada actividad. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos agentes verticalmente integrados. Prácticamente, señores abogados de competencia, este es un sector en donde hay unos agentes que quedaron en la cama y otros que quedaron en el suelo. Los que quedaron en la cama son los verticalmente integrados, que tienen incluso las 4 actividades, en el caso específico de energía eléctrica, y hay otros que simplemente se les dejó nada más comprar para vender y no pueden ni ser transmisores ni distribuidores. Eso genera unas diferencias grandísimas para competir. Entonces, esa es la lógica. El superintendente mencionó una gran iniciativa de supervisión prudencial, el CIMEO, el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación de Obligaciones de Energía en Firme. ¿De dónde se saca esa información? De acá. Esa es la importancia para estos servicios de esta información. Listo, pasemos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es interesante. Tomamos bastante tiempo con Alejandro diseñándola porque quiero transmitir acá un mensaje importante. Enfoquémonos primero en la parte de la derecha de esta diapositiva. Ya les había contado que la información transaccional del mercado de energía mayorista, quien es el depositario, es Exen. En esa base de datos hay información muy detallada sobre los contratos bilaterales, los contratos de suministro a largo plazo, que son el corazón del sector eléctrico. Alrededor del 80% del mercado está ahí, en esos contratos de suministro bilaterales. ¿Qué pasa? Reposan en Excel información muy detallada, horaria, precio, cantidad, duración del contrato, fecha en la que se inscribió el contrato en Excel. Tienen información muy valiosa. Y en su momento
al seno en el interior de la CREC se discutió si debería hacerse toda esa información pública o una parte. Bueno, el punto medio se encontró en la resolución CREC 135 de 2015, en donde el regulador determinó que debía publicarse información sobre precio promedio de los contratos por agente. Precio promedio de los contratos para atender usuarios regulados, precio promedio de los contratos para atender usuarios no regulados y precio promedio de los contratos entre vinculadas, prácticamente como les comenté por la integración vertical que hay. Esta fue la decisión que tomó el regulador. ¿Qué es lo interesante si cruzamos esta parte derecha de la diapositiva con la parte izquierda de la diapositiva? Que en el SUI reposa el resto de la historia. En Exem está la parte de la historia entre un generador, cuando le vende un generador al comercializador. En el SUI continúa la historia, continúa cuando ese comercializador le vende al industrial, al usuario no regulado. Nosotros tenemos información interesante sobre el valor el cual el comercializador le dice al industrial que le compró la energía al generador. Prácticamente el comercializador está diciendo, oye, industrial, a mí me costó esto de energía. Y va más allá, costo de margen de comercialización, prácticamente le discrimina todos los costos a los que el comercializador le cobra la energía al industrial, finalmente. Siguiente diapositiva. En GLP también hay información muy interesante de mercado de energía mayorista. ¿Por qué? Porque está toda la información del origen del producto y está si es nacional, se dice en cuál pozo está y si el producto proviene de la importación. ¿Qué pasa? Abogados de competencia, jugamos con un monopolista. Ecopetrol tiene el 90% del mercado del GLP. Entonces, esta es información muy valiosa. Básicamente uno acá puede ver cómo se está comportando la competencia, si están ingresando nuevos competidores, si se está inyectando dinámica competitiva vía importaciones. Y también están todos los datos sobre ventas. Simplemente termino con los minutos que me quedan con la siguiente diapositiva ya para darle el espacio al panel y es ¿cuáles beneficios de competencia se percibirían con esta iniciativa? Consideramos que se puede inyectar dinámica competitiva con esta información tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Empecemos por el lado de la oferta, reducir la simetría de la información. Por eso les conté la historia de unos en la cama, otros en el suelo. Prácticamente aquí se está equilibrando el campo de juego. Campo de juego que está a favor de los que están verticalmente integrados, pues tienen mejor información. Si yo puedo ver todos los eslabones de la cadena, pues tengo mejor información que el que no juega todos los eslabones de la cadena. Estamos equilibrando el campo de batalla. Segundo, reducimos barreras de entrada. Si hay un inversionista que quiere entrar al mercado en Colombia, pues va a tener una mejor visión sobre cuál es la situación del país, cuáles son las regiones donde se está consumiendo más, donde se está consumiendo menos, donde hay mejor comportamiento de pago, y eso le hará planear de una mejor manera su entrada al mercado colombiano. Pero también nos interesa mucho esto, las nuevas oportunidades de negocio. Estos side business que se pueden crear con esta información son absolutamente valiosos. Para poner un ejemplo muy sencillo, que nos ocurren cada vez que tocamos este tema. Con esta información, si yo soy una empresa que quiere traer a Colombia medidores inteligentes, prácticamente la primera pregunta que yo haría es, bueno, ¿a quién se lo ofrezco? ¿Qué hago? Yo acá tengo mi medidor inteligente, pues esa lista de clientes va a ser prácticamente su punto de partida para llenar el mercado de medidores inteligentes. Por ejemplo, Henry, si en algún momento entonces usted empieza a ver desviaciones significativas en su factura, pues ese señor empresario que traiga el medidor inteligente va a decir, bueno, pues ¿cuáles son mis potenciales clientes? Pues los que más se quejan de desviaciones significativas. Pues, vamos, les llevamos una solución, medición inteligente. Tenemos también en otros side business como empresas que se dedican a hacer eficiencia energética, empresas que se dedican a traer soluciones alternativas de generación distribuida, de paneles solares. Todo eso es un mundo que prácticamente
por mucho que uno intente dimensionarlo, no lo dimensionará de la manera como el inversionista podrá hacer uso de toda esta información para el bien de todo el mercado. Cierro entonces contándoles los beneficios por el lado de la demanda de las 9. Es un concepto muy sencillo, es el empoderamiento del consumidor. Históricamente se aproximaba el derecho a la competencia como generemos dinámica competitiva en este lado, en la oferta, que los agentes entonces rivalicen entre sí. Y ojo, no publiquemos información porque nos da miedo que coludan. ¿Por qué? Porque en un mercado oligopólico, si además de ser oligopólico se le da información, el efecto, la ecuación da igual colusión. Esa era la manera como se pensaba en los 70s. Eso es lo que se llama el Structural Conduct Performance Test. Los economistas de la teoría del organismo industrial piensan así, esa es la ecuación. Lo que ha introducido todas las ramas de Behavioral Economics, es decir, esa ecuación está muy errada. Les faltó algo, y empieza, eso es un paper muy bonito, que es el paper que escribió Akerlof sobre el modelo de venta de carros usados en los Estados Unidos. Hay que empoderar al consumidor porque es una fuente de dinámica competitiva que no puede quedarse olvidada. Al consumidor no hay que protegerlo frente a los malos que son la oferta. Al consumidor hay que informarlo. Un consumidor informado se encargará de restablecer las dinámicas de competencia y encontrar un equilibrio de mercado que sea eficiente. Con eso cierro la intervención. Damos entonces inicio al panel. Yo quiero empezar por felicitarlos por la labor que han hecho en la superintendencia, que está transformando no solo la forma de hacer vigilancia y control sobre distintos sectores, sino adicionalmente la forma de hacer vigilancia y control en el país con iniciativas como estas que importan esquemas de economía de comportamiento que han sido muy exitosos en el exterior. En el panel de hoy, en el que vamos a analizar los efectos que desde la perspectiva de la libre competencia se pueden derivar de la publicación de información que hoy reposa en el SUI. Nos acompañan 6 eminentes panelistas. No voy a leer la hoja de vida completa de cada uno porque nos gastaríamos la hora, pero nos acompañan el doctor Germán Castro Ferreira, quien es director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, quien es un experto con más de 30 años de experiencia en este sector. Catherine Simancas, que es la directora sectorial de Energía y Gas de Andesco y experta también en este sector. El doctor Ángel Castañeda Manrique, eminente abogado de este sector y en materia de libre competencia también, que ha sido superintendente de servicios públicos y director jurídico de la CREG. El doctor Germán Enrique Vaca, comisionado de la CRC, antiguo superintendente delegado para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como delegado de protección de datos. Y la doctora María Luisa Chape, quien es presidente de Asoenergía, una economista muy importante que ha ocupado cargos muy importantes para el país, como embajadora de Colombia en Venezuela, superintendente bancaria y directora del DANE. El delegado Plata terminó su presentación con un mensaje muy importante. En materia de libre competencia y acceso a la información, existen 2 teorías sobre cuáles pueden ser los efectos de divulgar información de competidores en un mercado. La primera, que sería una teoría clásica anterior a los 70, en la cual se asume que compartir información, sobre todo futura, desagregada, sobre precios o programas de expansión estratégicos, lo que va a generar en un mercado concentrado, oligopólico, es una interacción entre los agentes que va a resultar en un aumento de precios o
en una reducción de la competencia en cualquiera de las variables de la demanda que va a afectar al consumidor. Y una segunda posición, que es la de la economía de comportamiento, que nace o se condensa con ese paper seminal de Akerlof, El mercado de los limones, donde dice, cuando se le otorga información, acceso a la información a los diferentes agentes de mercado, lo que va a ocurrir es que se van a eliminar asimetrías de información que le van a permitir al consumidor empoderarse y así tomar la decisión por aquel prestador de servicio o vendedor de un producto que es el más eficiente. Y eso, por supuesto, va a disciplinar la competencia. Y entonces, a partir de esos dos posibles efectos, es que este panel va a desarrollar sus diferentes intervenciones, sin que, por supuesto, esté restringido a otros posibles efectos, como en materia de protección de datos, puede generar una iniciativa como la que propone la Superintendencia de Servicios Públicos de abrir la información que reposa en el SUBI. Y yo quisiera empezar por preguntarle al doctor Ángel Castañeda sobre el marco regulatorio que hoy existe en materia de acceso a información y datos en servicios públicos, porque parece haber distintas normas que dicen distintos o que asumen distintas posiciones, donde hay información que las autoridades han considerado reservada por ser estratégica para la competencia o por incluso constituir, en algunos casos hablábamos ayer usted y yo, propiedad intelectual de la agencia, y parece no haber una seguridad jurídica sobre si se puede publicar o no información, o si se debe, en primer lugar, y en segundo lugar, cuáles serían los efectos reales sobre la competencia de forma general que de esa publicación se derivaría, y si existe una asimetría entre lo que dice la ley que se debe publicar y lo que se está publicando en este momento. En mi opinión, el marco legal ratificado jurisprudencialmente por una sentencia que es la C-150 del magistrado Manuel José Cepeda, es claro que en materia de servicios públicos, por principio, la información es pública. Es pública la información que tiene el regulador, es pública la información que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos y adicionalmente es pública alguna información que tienen las empresas. Y aquí tenemos que hacer una diferencia frente a qué tipo de empresas es, porque es muy importante. Las empresas monopólicas que están sujetas al régimen de regulación, al régimen de libertad regular, donde se les fijan las tarifas, la información asociada a la tarifa es completamente pública. Cualquiera debería tener acceso a eso. Y no solamente a la tarifa, sino a la forma como se construye esa tarifa. ¿Eso qué significa? Que si usted, señor regulador, utilizó un modelo, ese modelo tiene que ser público. Y no en la aplicación del modelo, sino en la configuración del modelo, en el código fuente del modelo. No hay tal cosa, como alguna persona lo dijo, una entidad de regulación, como la propiedad intelectual del regulador. Eso no existe. La información del regulador es pública. Hay otro elemento que tiene que ver frente a las empresas, que son empresas que compiten entre sí. Y en ese sentido, la información que es relevante para el regulador y que no afecte a la competencia, debería ser pública. Por ejemplo, yo debería tener claro cuáles son los parámetros que se declararon en el tema de generación para el cargo por confiabilidad. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Cómo lo dije? ¿Qué contrato puse? Eso es público porque es que estamos pagando, por eso para los usuarios estamos pagando. No es público cuál es mi estrategia comercial frente a qué segmentos de demanda voy a abarcar, a qué competidor. Eso no es público porque eso es una estrategia propia de la compañía, pero eso requiere evaluarse caso por caso. Yo creo que nosotros, y esto ya para hacer lo suficiente de tiempo, yo creo que nosotros tenemos que hacer una revisión de los paradigmas de los cuales partió este sector. Este sector partió, acuérdense, a partir de la ley 142 del 94, que fue el resultado del apagón.
en un país que era completamente distinto al que hoy vivimos, donde la información era un peligro que se supiera porque me iban a secuestrar, porque me iban a volar el tubo, porque no, ese país ya no existe y estamos tratando de salir de ese país y tenemos que mirar esa información de una manera que sea agregada, pero que cumpla con el propósito de revelar cuál es la posición de cada empresa en el mercado y desde el punto de vista tarifario, para que se balance de una manera armónica los dos intereses en ese sentido. Yo creo que con eso. Sí, me gustaría hacer seguimiento a su intervención, Ángel, para preguntarle si para el momento en que se diseñan las normas del régimen que hoy existe en materia de servicios públicos, había una preocupación más por confiabilidad que por competencia, y si hoy ese paradigma o ese principio ha cambiado para darle mayor paso a la competencia, ya que existe algún grado de confiabilidad. Sí, desde el punto de vista jurídico, lo que estamos hablando es el artículo 333 de la Constitución versus el 334. ¿Qué significa eso en español? ¿Qué prefiero yo? ¿La competencia o la prestación del servicio? En el año 1994 este país tenía unos niveles de cobertura de servicio público muy bajitos y en ese sentido la regulación se enfocó en la expansión del servicio. Eso era lo importante. Discutamos de competencia cuando todo el mundo tenga acceso al servicio o una buena parte del mercado tenga acceso al servicio. Cuando yo ya logre mis niveles críticos, ya el mercado está maduro, empecemos a meterle competencia. Ese es más o menos el tema. Yo creo que la preocupación en ese sentido de la ley 142 era, tenemos que atraer inversión, esta inversión tiene que ser lo menos, tiene que estar expuesta a las menores restricciones posibles, pero en la medida en que yo vaya avanzando, por eso el regulador determina cuándo es que la competencia empieza a actuar en diferentes mercados. Miren ustedes un ejemplo. En materia de gas natural, durante 10 años, la competencia del usuario regulado estuvo prohibida por un decreto del Ministerio de Minas que nunca nadie entendió por qué lo sacaron y que finalmente el Consejo de Estado lo tumba. Pero durante 10 años no había competencia en el mercado regulado, mientras que en el mercado de energía eléctrica el mercado regulado es una franja sujeta a competencia desde hace muchísimo tiempo. Es un poco lo que quiero decir es, tenemos que llegar a unos acuerdos institucionales donde claramente la excepción sea que yo no revele información. No podría ser el principio como creo yo que es en este momento. Digamos que la Superintendencia de Industria y Comercio, en su doctrina sobre intercambio de información y libre competencia, ha establecido parámetros sobre qué intercambios pueden llegar a ser anticompetitivos y por consiguiente ilegales. El intercambio futuro de información entre competidores, información estratégica como precios, expansión, etc., puede ser considerada o seguramente sería considerada anticompetitiva en un mercado concentrado. Y yo quisiera preguntarle a Catherine la opinión que tienen ustedes en Andesco respecto de la propuesta de publicación de información que está haciendo la Superintendencia de Servicios Públicos, qué efectos negativos podría tener, positivos también, y si podría de alguna forma derivar en alguna restricción de competencia en la medida en que se podría acceder a proyectos futuros o estratégicos de una empresa. Bueno, muchas gracias a la Superintendencia de la Asociación de Derecho a la Competencia por esta invitación. Me tocó una labor dura porque no soy abogada, entonces, pero represento los intereses de muchas compañías y por eso traje mucho refuerzo, entonces hay abogados en el público que me pueden ayudar. Básicamente, mira, la opinión desde la asociación es, estamos de acuerdo con la apertura de la información que esté vinculada, en efecto, a los principios en los que va a brindar un beneficio tanto a la oferta como a la demanda. En ese sentido, entonces uno se pregunta, ¿cuál es la información que entonces necesitamos para llegar a eso? ¿Es toda la información? ¿Es la apertura exacta de exactamente todos los formatos que cargamos, todas las variables tal cual deberían ser abiertas? Esto, y lo decía Víctor Plata, en efecto tiene unos beneficios, tanto para el mayor empoderamiento de la demanda, de eso estamos clarísimos, en que entre mejor información
la demanda va a poder tomar su decisión de manera más adecuada, y de hecho lo hemos promovido en todos los escenarios y en los mecanismos de regulación que hoy se necesitan para que la demanda esté más activa. Para la oferta, en la medida en la que la competencia puede hacer sus análisis de riesgos y identificar oportunidades y analizar cómo está el mercado. Pero entonces nos preguntamos, bueno, ¿hasta qué información es necesaria? Entonces hay que tener esto del cuidado, y lo que los abogados de las diferentes compañías han identificado es, mire, hay dos temas: es divulgue la información siempre y cuando no vulnere los derechos de dos: uno del usuario y dos de las empresas en ese mercado de competencia. Entonces, cuando nos referimos a no vulnere los derechos de los usuarios, recordemos que tal cual en los formatos en los que están cargados al SUI hay direcciones, hay datos personales, entonces, o cualquier vínculo que se genere, así sea el new, genera una vinculación directa que se puede individualizar y llegar a esa persona. Entonces ahí es donde entran los abogados a decir hasta qué punto, cuáles son esos datos personales siempre que yo pueda individualizar. Entonces habrá que preguntarse hasta qué variables o qué información es la que realmente necesita. El superintendente mencionaba esta mañana el ejemplo del Reino Unido con el programa de Empower, de acuerdo. En efecto, estos son mecanismos que no solo se han aplicado en el Reino Unido, sino en muchos mercados, y nosotros estamos esperando que se apliquen acá también. Pero en los que el usuario tiene información de su demanda, de sus consumos, de que hoy alguna información está disponible, hay otra que necesita que sea liberada para que haga ese análisis de precios, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero entonces va a haber un punto, hasta qué punto el usuario quiere que le lleguen con una oportunidad de negocio a él en su casa, en su residencia, tal cual, o más bien que una oportunidad de negocio que detecta el otro empresario lo puede identificar, pero por mercado, por información consolidada. Puede ser más, podemos lograr el mismo resultado en los beneficios tanto de oferta y demanda con información globalizada. Y por otro lado, las empresas, el tema de las empresas es hasta qué punto yo debería poder, o digamos, realmente el efecto podría ser adverso en la competencia, o sea, a mí como un agente en el mercado, de publicar cierta información. En ese caso, llámese planes de inversión. En efecto, tú lo mencionabas, es un tema de lo que yo me estoy pensando en futuro, y de hecho no solo la ley 1712, hablamos con algunos abogados de la ley 1755 del 2015 también, sobre el tema de derecho fundamental de petición, y el Código de Procedimiento Administrativo, que dice todo lo que sea secreto comercial o industrial, y los planes estratégicos de las empresas tienen un cuidado de reserva. Entonces ahí es donde, bueno, listo, en efecto, hay que revisar los planes, estamos de acuerdo. No, la información comercial, entonces, delegado Plata mencionaba tres cosas: comercial, técnica y financiera, gracias. Entonces, en lo comercial, en efecto, toda información comercial siempre y cuando no vulnere los derechos de los usuarios y las empresas que están prestando. En lo técnico, todo lo que tenga que ver con calidad del servicio, que el usuario no quisiera, en efecto, identificar cuál es la calidad del servicio vinculada a él. En lo financiero, los informes financieros, los generales, todos son conocidos en las páginas y de publicación, pero hay una información financiera de detalle, por ejemplo, el costo específico por esto, los costos ya que se le entrega a la super para la labor de control y a la CREP para su consulta y para la remuneración, que ahí es donde nosotros decimos probablemente esa información sí me pone en una situación adversa ante la competencia. Entonces, revisemos entonces ¿Qué más bien variables necesita el mercado para tomar esas decisiones desde esos dos puntos de vista, tanto usuario y del otro como empresa? Sí, esos puntos que toca son bien interesantes, porque digamos que hay una especie de contradicción de normas en el régimen jurídico, o parece haberla por lo menos, porque existe de un lado esa norma que usted mencionaba del artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo, que dice que la información estratégica de las empresas públicas, además, únicamente de las empresas públicas, de servicios públicos, tiene el carácter de reservado. No entiendo por qué solamente se incluyeron las empresas públicas. Pero, adicional a la sentencia que mencionaba el doctor Ángel Castañeda frente a la naturaleza pública de la información de los servicios públicos, hay también normas como el artículo 34 de la ley 143, en la cual digamos, se aborda el Consejo Nacional de Operación, donde los distintos agentes del mercado, para tener digamos, cierta confiabilidad del sistema,
comparten información que incluye, o no sé si incluye o no, pero puede incluir planes de expansión. Entonces, la pregunta sería, para ustedes y para el que la quiera contestar en este caso específico, es ¿qué tan cierto es que en este momento la información se haría pública hacia los competidores por efecto del SUI, o si esa información para los competidores ya existe y lo que haría el SUI es simplemente ponerla a disposición de todos los agentes, incluida la demanda, para que, por ejemplo, conozca costos y tome decisiones frente a qué oferta me están haciendo, por ejemplo, para proveerme energía en X o Y caso. Hay una información que hoy está disponible y que muchos no la usan. O sea, esa porción, inclusive yo sería más trágica en el sentido, ese 12% inclusive muchos no lo usan. Si tú le preguntas, y puede ocurrir por dos razones: porque no conocemos dónde está la información, no conocemos cómo buscarla, o porque no es amigable la manera como la estamos buscando, y en eso en efecto también la Super está trabajando en ese sentido, porque no es solo poner la información a disposición, ¿cierto? Es poner la información de manera que sea útil y entendible por el que sea que la esté necesitando. Entonces por eso es súper importante, antes de liberar la información, de hecho va como un paréntesis, trabajar en esas mejoras y en ese SUI 2.0 que viene avanzando, trabajando bastante la Super, para que el entendido sea. Ahora, ¿hay que abrir otros datos? Sí, de acuerdo, algunos, pero entonces hay que revisarnos hasta qué punto, o sea, qué datos sean. Probablemente, reitero, la solución o el mecanismo sea a la apertura completa de los formularios tal cual están, sino o información consolidada. Comencemos con información consolidada, la medida en la que es lo que el mercado está buscando percibir. Información por tarifas por zona, tarifas por tipo de cliente, información de consumos propios míos que yo pueda consultar. Yo como usuario mi consumo lo tengo, pero estadísticas, ese tipo de información que puede hacer, como digo, es importante que sea amigable y usemos toda la tecnología necesaria para eso. Pero sí es necesario que sea más amigable, que la información que esté, primero utilicemos la información que esté, y segundo abramos la información que sea necesaria para llegar a eso sin que vulnere los derechos de los usuarios y de las empresas en ese mercado de competencia. Bueno, eso me da pie para preguntarle a María Luisa, ¿cuáles serían, en su opinión, los beneficios de tener acceso a la información que reposa hoy en el SUI frente a la demanda? Si eso efectivamente, en opinión de ustedes, derivaría en un empoderamiento del consumidor que llevaría a, por ejemplo, reducir precios, aumentar competencia, etc. O si no le tienen miedo a que eso genere unos comportamientos estratégicos. La opinión de un consumidor siempre es muy importante, porque el consumidor es quien termina pagando la mayor o menor competencia. De manera que me gustaría mucho conocer su opinión sobre ese aspecto. La información es necesaria para que funcione cualquier mercado. De manera que no le tenemos miedo a ningún tipo de información. No creo en la tesis de algunos que dicen que con más información eventualmente podrían generarse situaciones ajenas a la competencia, colusión o situaciones de ese estilo. Eso se puede generar por muchas razones, pero la falta de información no es el instrumento para controlarla. Existen otros instrumentos. O sea, la información es absolutamente necesaria para que haya un mercado. Y la información responde al principio de la eficiencia. No es que necesitemos información per se, la necesitamos por un principio que está consagrado en la ley eléctrica. Es el principio de la eficiencia, según el cual hay que buscar que el servicio de energía se preste al menor costo posible. Ese es el objetivo, el menor costo posible. Y lógicamente con la información el consumidor puede alzar su voz, el consumidor se empodera y logra que el mercado funcione. Por esa razón yo soy partidaria de que sí se abra la base de datos, doctor Serrano. Sé que habrá excepciones seguramente, pero el principio general es abrirla y tratar las excepciones caso por caso en una discusión en la que solicitamos
que esté presente la demanda. Debe estar presente en esa discusión. No se deben hacer las excepciones exclusivamente con el criterio de la oferta de energía. La información es la que materializa la transparencia. Sin información no puede haber un mercado transparente, como no lo hay hoy en día, porque no se consulta la información y no se tiene a mano la información necesaria. Sin información la demanda no puede participar. Pero este es apenas el comienzo, porque yo creo que la información tiene que tener unas características para que realmente produzcan los efectos que estamos pretendiendo. El primero es que sea de calidad. Hay muchos problemas de calidad que tienen que corregirse. No por eso demoraríamos la apertura de la base de datos, porque si no, habrá miles de excusas para no abrirla nunca. Creo que la superintendencia hace bien en abrir la base de datos inmediatamente, pero habrá que corregir problemas de consistencia, problemas de fidelidad, la información tiene que ser verificable, y problemas de integralidad. Todo el mundo tiene que reportar y el reporte tiene que ser obligatorio. De lo contrario, la información estaría restringida apenas a una porción del mercado. Tiene que ser oportuna también. Y por último, tiene que ser funcional, que eso ya lo irá organizando la superintendencia en forma de reportes, tablas, de manera que no sea un archivo plano dificilísimo de consultar. En esas condiciones creo que la información va a ser un instrumento absolutamente valioso y necesario para que efectivamente pueda operar el mercado, sin temores, sin darle a la información un carácter que no tiene. La información no tiene por qué servir para proteger grupos, para proteger intereses. No, la información está ahí, es neutral, y los consumidores la utilizarán como sea necesario, sin necesidad de darle un carácter que no necesita tener. Frente a esta propuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos, ¿ustedes han podido determinar o analizar algún uso concreto que beneficiaría o que empoderaría a la demanda? Claro, voy a poner un ejemplo: los precios a los que se firman los contratos, por ejemplo. Es una información que no se tiene y que es absolutamente necesaria para tener un poder de negociación, por ejemplo. Y así, es decir, en los 1000 y pico de variables que tiene la base de datos, cumplen todos los propósitos necesarios para que sí funcione un mercado. Correcto. Eso me da paso para preguntarle a Daniel sobre el efecto de la resolución 135 de la CREC, de la que hablaba el delegado Plata. En esa resolución se pretendía hacer más transparente la información sobre los precios de los contratos, y eso derivó de una regla en virtud de la cual XM publica un promedio diario sobre los contratos para atender demanda de usuarios regulados y no regulados. Y yo quisiera preguntarle, Daniel, en primer lugar, si esa resolución, esa regla de apertura tuvo efectos positivos para la demanda. Si los tuvo, ¿por qué? Si no los tuvo, ¿por qué? ¿Y cuál sería la diferencia entre esa iniciativa, que tiene una información agregada en promedio, etcétera, y la apertura de información que propone la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hoy? Bueno, doctor Felipe, muchísimas gracias por la oportunidad de venir a presentar aquí también el punto de vista del consumidor. Muchas gracias a la Superintendencia. Lo primero que quiero decir es que estamos totalmente de acuerdo con la apertura de esa información. Yo creo que el mundo ha cambiado bastante. A nivel mundial, a la demanda se le está dando empoderamiento, y la única forma de tener realmente empoderamiento es poder acceder a la información. Una demanda sin información no puede realmente participar en un mercado. ¿Por qué estamos de acuerdo? Básicamente por dos razones. Primero, porque estamos hablando de un servicio público domiciliario. Es información de un servicio público domiciliario en la cual cada uno de los componentes es un componente regulado. Cada 5 años se discuten las fórmulas tarifarias.
Y la única forma en la que un consumidor podría participar activamente en esa construcción de regulación es poder hacer realmente uso de la información que hay en el sistema, uso de información operativa, uso de información comercial y uso de información financiera para ver qué tan viables realmente son las empresas o no. Y el segundo punto es porque somos los usuarios, o sea, hay 8 millones de usuarios, pero en la práctica uno podría decir hay solamente 50 usuarios que tienen en el país la capacidad de analizar la información, de poder buscar en esas bases de datos, complementando un poco lo que decía José Fernando hace un momento en su presentación. Yo no veo al SWI únicamente como la información del mercado minorista de energía o como la información que está contenida en los servidores de la Superintendencia de Servicios Públicos. No lo veo así, lo veo como un sistema, una base de datos distribuida en la cual parte de esa información está incluso en XM y podríamos poder acceder como SWI a la información que hay en XM también. ¿Dónde vemos realmente esa necesidad de información? Cuando un industrial quiere colocar una nueva planta manufacturera, no saben dónde colocarla, no saben en qué precio se está negociando en cada región, no saben dónde está la mejor calidad de su energía. A mí me preguntan, oiga, ¿en qué ciudad, en qué parte, dónde es mejor, allá hay suministro, qué tal es la calidad de la energía? ¿Por qué no puede ese mismo industrial ir a una base de datos y revisar esa información? Y segundo, como decía María Luisa hace un momento, cuando al industrial se le acaba el contrato, a mí me preguntan, oiga Daniel, ¿a qué precio se está negociando? Lógicamente, yo no soy un agente del mercado, no tengo ni idea de precios. ¿Sí? Es industrial. Imagínense ustedes que necesitaran mandarle $2.000 a un familiar suyo en Estados Unidos y tuvieran que comprar esos dólares aquí y solo hubieran 5 casas de cambio. Fueran a las 5 casas y solamente una le dice, oiga, si yo tengo los dólares, le valen 4.500 pesos. El señor dice, oiga, excelente, recibí mis dólares, 4.500 pesos, creo que hice un buen negocio, y lo manda así. Esa casa de cambio le dice, oiga, es que yo le tenía aquí reservados sus dólares porque yo sé que cada 5 años usted viene y me compra los dólares aquí a la casa de cambio. Eso lo he visto en el sector de energía. La diferencia entre el que mejor compra el kilovatio y el que no sabe y no hace realmente una gestión puede llegar al 20% en esa diferencia. O sea, la diferencia en el precio de compra de un industrial que no le gasta de pronto algunos recursos, porque es que para todo el mundo no se puede gastar 50 millones o 30 millones contratando a un consultor para que le diga, oiga, ¿cuál es el precio realmente competitivo en el mercado? Llega hasta el 20% en esa diferencia de precio. Entonces, como dice Catherine, no solamente es disponer de la información, sino que probablemente la superintendencia tenga que hacer un plus adicional de colocar esos datos, convertirla en información con base en colocar reportes que le permitan al usuario identificar cuál es el precio realmente de mercado. Nos ha servido algo la información de la 135, pero es información de promedios. Es información en la cual falta que XM haga alguna depuración, nosotros lo hemos solicitado, realmente ha mejorado esa información, pero todavía estamos lejos del nivel que estamos buscando. Y por último, en ese tipo de usuario regulado, ese usuario que probablemente no está utilizando la información, pero es que para alguien que consume 500 kilovatios mensuales, aquí hay pocos usuarios regulados que consumen 500 kilovatios mensuales, puede ser una factura de 200.000 pesos. Hacerle seguimiento a un sistema, contratar esto, realmente no es factible. Entonces, ese usuario se tiene que exponer a que el comercializador, que es su dueño, porque pues es un usuario regulado, tiene un comercializador que es su dueño, ese comercializador hace la mejor gestión de compra, pero él no tiene forma de validar, o sea, él no va a estar pendiente de mirar cuáles son las convocatorias que hay para el mercado regulado, de asistir el día de la convocatoria, de revisar cuáles son los oferentes que ofertaron y que si finalmente ese comercializador hizo la mejor gestión al escoger al mejor. O sea, él no tiene realmente esa capacidad. Yo creo que la superintendencia debe trabajar también en ese aspecto y colocar disponible esa información. O sea, en opinión de ustedes, que son la demanda, el efecto de la apertura de la información, que se calificaría como sensible en algunos casos, sería el de empoderar la demanda y permitir que se escoja el prestador o el vendedor más eficiente dependiendo del consumo. Por supuesto, o sea,
La primera parte está en reducir la asimetría entre el cliente que realmente gasta recursos para comprar su energía y el cliente que no tiene esa capacidad. Entonces, si ya dispone de esa información, él sabe más o menos, tiene una curva de precios futura y sabe a cómo se está negociando la energía y si realmente el único suministrador que le pasa una cotización le está ofreciendo un precio realmente adecuado. Esa es la primera parte. Sí, es importante tener en cuenta cómo es la situación hoy en día. Las empresas dicen que solo reciben 1 o 2 ofertas cuando van a hacer contratos de energía a largo plazo. No reciben más. Excepcionalmente recibirán 3. Y una situación increíble es que los oferentes se respetan los clientes. Yo le pregunto a todos los que han trabajado en la SIC, ¿eso qué significa? ¿Cómo se van a respetar los clientes? ¿Dónde está el sentido de la competencia? No existe en este mercado. No, estamos totalmente de acuerdo con que la demanda tiene que tener más información. Lo que pasa es que la información, no solo la información del SUB, de hecho, en los mecanismos regulatorios del mercado hemos dicho, publique, dele curvas forward para que los clientes tengan información y puedan decidir. Arme más mecanismos para que puedan decidir a través de que, pero eso no es, o sea, eso no tiene que ver con, no tiene solo que ver con SUB, lo que me refiero es un tema integral. Con los mecanismos regulatorios que le van a permitir también a los usuarios tomar decisiones de ese tipo, y la información claramente es clave y es necesario que también está bien que los usuarios la demanden, o sea, estamos totalmente de acuerdo con ese pedazo. Digamos que ahí hay dos puntos. Uno es desde la promoción de la competencia, donde hay unas medidas de parte de las autoridades del Estado para o bien empoderar los consumidores o tomar otras medidas para que haya rivalidad entre los oferentes, y otra pata del régimen de libre competencia si ya hay alguna conducta que sea contraria al régimen, como por ejemplo si hay algún acuerdo que sería competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo quisiera hacer seguimiento al tema de la ley, de la resolución 135 con el doctor Castro, porque me surge la pregunta de cuál fue la consideración, cuál fue el móvil en su momento de la expedición de la resolución. ¿Por qué razón se decidió hacer la publicación de una información en promedios que, digamos, claro, que habilita a las empresas para realizar para tomar ciertas decisiones, pero no en el nivel en el que quisiera, según entendí de parte de ustedes? Y quisiera saber un poquito cuál fue la racionalidad de agregar esa información en promedio y no publicarla desagregada, uno, y si hubo alguna consideración en materia de libre competencia para tomar esa decisión. Ante todo, pues un honor estar acá en este panel tan importante, muy oportuno, porque efectivamente creo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que existe desde el año más o menos 95, precisamente ha venido cumpliendo su propósito de ser sinónimo de transparencia y eficiencia. Lo que pasa es que, precisamente como se comentó acá, venimos de un mundo que evolucionó hasta el 94, precisamente buscando simplemente cobertura. Este era un país de baja cobertura, el 80%. Gracias a la regulación se ha tenido ya una cercanía al 97.5 en energía eléctrica y ha llegado a 8 millones y medio de usuarios de gas, y sigue con 4 millones de usuarios de GLP. Entonces, pues obviamente que eso muestra que la gradualidad en los desarrollos precisamente y en el crecimiento de un país se pasó, como conocemos en técnicas de ingeniería y de estadística, de tener datos a tener información, y estamos apenas en un punto de evolución como es el pasar de la información a volverla conocimiento para que precisamente pueda haber desarrollo. Y en ese sentido, anterior a la ley 1712 del 14 y la 1755 del 15, yo creo que la CREC se adelantó con la 135, porque la 135 viene primero con un número coincidencial. Hablamos de la 135 del 97, que precisamente lo que venía haciendo en ese momento era tratando de reconstruir y hacer la historia de la información para que todo el mercado tuviera con qué juzgar precisamente en qué condiciones estaba el mercado. Y efectivamente pasamos del 97 al 2015, que es la nueva 135, donde precisamente se analizó esa historia y ese recogido
de toda esa información ya vuelta a conocimiento, sin antes pensar que precisamente los análisis de la información, yo en lo personal precisamente creo que la apertura de información es esencial precisamente para poder tener claridad y transparencia y de manera precisa en todos los campos. En ese momento la CREC siempre analizó lo que son los diferentes elementos que tiene encima. Primero, conocer el mercado, conocer qué es lo que está pasando, analizar también lo que dicen los agentes, porque en este tema la comisión está en medio de una ecuación que es difícil que sea ecuación, es tener a un lado unos agentes que quieren maximizar su rentabilidad y a otro lado unos usuarios que con toda razón tienen la esperanza de que el costo sea el eficiente para ellos. Entonces, en ese ánimo, pues obviamente respetando también lo que significa que los agentes puedan exponer sus necesidades, se evolucionó a la 135 que hoy conocemos y fue precisamente teniendo en cuenta lo que los agentes expusieron. Y un elemento muy importante que no se puede desconocer aquí en Colombia, este es un mercado muy pequeño, donde normalmente cuando se exponía de pronto ahorita un ejemplo de las casas de cambio, de 5 casas de cambio, este es un mercado muy pequeño en producción de energía, en producción de gas, en transporte de gas, un monopolio de producción de GLP. Entonces, en cualquiera de los casos, la colusión se puede dar tácita. Existen unos consejos de operación donde técnicamente se revisa todos los días qué redes, qué equipos están disponibles, y todos sabemos acá que de esos 5, 1 o 2 que tengan un problema de un transformador o de un tubo, un compresor, pues nos puede poner efectivamente en un problema donde la competencia realmente puede cambiar presente por ese conocimiento de algo que afecta al mercado. Es una condición particular de este mercado. Todo eso fue tenido en cuenta precisamente en esta experiencia. Yo quisiera presionar un poquito en el uso de la información respecto de una pregunta que hice anteriormente a Catherine, y es, ¿qué tan cierto es que la información que hoy es sensible por otros temas legales o por otras interacciones dentro del marco de la ley ya se conoce, y este ejercicio del SUI sería, digamos, añadir a la demanda como conocedora de una información que los agentes que nos preocupan en principio, por lo menos en teoría económica, que la conocieran, ya la conocen? Bueno, la comisión comparte plenamente que la información tiene que ser totalmente abierta. El problema de la información totalmente abierta es que alguien tiene que ser el garante de la calidad de la información, porque nada peor que una información inconclusa, incompleta, sin integralidad o fuera de contexto, extemporánea, etc. Yo tengo dentro del auditorio que tenemos en la CREC, por ejemplo, respuestas de agentes que ante la petición de una información le dicen a la comisión, ¿y para qué quiere la comisión esa información? Entonces uno le dice, déjeme que yo después le cuento cuando aparece eso. Ah, bueno, depende, porque si es que es para tal cosa, entonces uno dice, la información es una sola, la información debería estar puesta en un sitio donde alguien tuviera la posibilidad de hacer una verificación online del estilo de la calidad de la información. Tenemos que revisar los factores que la califican y ser muy rigurosos con aquellos que no cumplen con esa calidad de la información. Recientemente nosotros hemos analizado el impacto de la 1755 y nos hemos precisamente en ese cuidado de tener el problema de la habeas data, que precisamente también nos cae a nosotros de responsabilidad en el tema de los papeles del comerciante o en el tema de la información muy personal, a veces de poner en conocimiento de los agentes a los cuales les tenemos que poner pública la información, de que nos digan qué cosa legal o qué elemento legal hace que su información nos dice que no es precisamente puesta en conocimiento público. Y cuando nos han contestado hemos tomado la decisión muchas veces de ponerle en conocimiento aún con el argumento de la gente, y en algunas veces dándole el conocimiento a la gente le hemos puesto, dándole la razón a la gente no la hemos puesto en público con este tema de la habeas data o los papeles del comerciante o de los secretos, digamos, científicos de su configuración. Y hemos esperado el derecho de insistencia que tienen representantes en ese recurso, lo conocen bien los abogados, yo pues no soy abogado, pero entiendo que ese recurso les da un derecho de insistir ante un juez, y no hemos sido, por lo menos no conozco la primera ocasión en que no haya presentado el recurso, lo cual me da como una tranquilidad de que hemos estado en el camino correcto.
Eso me da pie para preguntarle al doctor Vaca, que tenemos la fortuna de que sea experto en protección de datos y también competencia. En primer lugar, de la presentación que hizo el doctor Plata y de la información que reposa en su opinión al rompe, ¿qué información podría representar un riesgo en materia de protección de datos personales que se predicaría a las personas naturales por la posibilidad que se tendría de identificar, por ejemplo, a un consumidor, si está en mora, no está en mora, etcétera, con la simple dirección? Si eso podría eventualmente configurar una violación al régimen de protección de datos. Digamos, si no se podría, en ese orden de ideas, hacer una especie de agregación, por ejemplo, por barrios, etcétera, para que, cumpliendo con el mismo propósito de que la oferta conociera dónde puede, por ejemplo, atacar, dónde puede ofrecer, al mismo tiempo estuviera acorde con las normas de protección de datos. Bien, muchas gracias por la invitación a los doctores Ibarra y por supuesto al doctor Plata. Yo quisiera como llevarlos un poco a mi mundo, salirnos un segundito del mundo de energía y gas y llevarlos a mi mundo, al de la economía digital. Y es que en la economía digital la principal herramienta que se está utilizando en este momento se llama el Big Data y el análisis de datos, o minería de datos como lo llamaba el superintendente. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, Donald Trump utilizó una firma europea de Inglaterra, Cambridge Analytics, para poder, antes de sus visitas en cada región, interpretar cuáles eran las inquietudes de los ciudadanos de esa región, y en el avión simplemente veía el reporte y sabía qué era lo que tenía que decirles, y dicen que es parte de su éxito. Así pasó con el Brexit, con los que apoyaron el Brexit, y hace nada más unas 2 semanas la portada de The Economics era simplemente decir que el nuevo petróleo eran los datos. Entonces, partiendo de esa base, esa es nuestra realidad. Hay que salirse un poco del mundo real físico y saber que la economía digital es hacia donde vamos, no solamente hacia donde vamos, donde estamos en este momento. Teniendo eso claro, los regímenes de competencia y de protección de datos han estado al tanto del tema. Y por un lado vemos cómo el régimen de competencia incluso ya está hablando de dominantes en el manejo de datos. La autoridad alemana ya está hablando de una investigación por abuso de posición dominante en contra de Facebook, por ejemplo. Y el régimen de protección de datos no desconoce el tema, ya basado en el interés particular, o más bien el derecho constitucional individual de los ciudadanos a que sus datos sean resguardados y puedan tener control sobre esos datos. Me voy a enfocar en esa última parte, que es la pregunta que hace el doctor Serrano. En Colombia vivimos la misma situación que en casi todos los países de Latinoamérica, y es una pugna entre la transparencia o el derecho a la transparencia y la protección de datos personales. Fueron 2 tendencias que llegaron casi simultáneamente a la región. En algunos países, como en México, primero llegó la ley de protección de transparencia, y por eso la autoridad ya es más fuerte en transparencia, y aquí pues llegó primero la ley 1581 de protección de datos personales, y por eso tal vez es más fuerte, más conocida un poco más la protección de datos personales en el país. Y la pugna simplemente se refiere a hasta dónde se puede publicar los datos de los ciudadanos, toda vez que por un lado las entidades públicas tienen la obligación de publicar todo lo que tienen a su cargo, y por otro lado tienen el derecho de los ciudadanos. Las 2 leyes tienen, digamos, la salida, pero no deja de haber un punto de interrogación ahí. La ley de transparencia dice que hay unas excepciones, y las excepciones a la ley de transparencia pues son la información reservada de las empresas y la protección de la privacidad. Y dice que cuando hay autorización se puede utilizar los datos personales de los ciudadanos. Eso dice la ley de transparencia. Pero por otro lado, la ley de protección de datos lo que dice es que las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones no necesitan autorización para reutilizar los datos personales. Entonces hay una incongruencia, porque realmente daría como una vía libre para que las autoridades públicas pudieran utilizar los datos personales de los ciudadanos de cualquier forma. Lo cierto es que la autorización, que digamos que es uno de los derechos más importantes que tiene la ley de protección de datos aquí en el mundo, no es necesaria para la reutilización por parte de las entidades públicas. Pero ojo, no es necesaria en el ejercicio de sus funciones. Cuando se excede ese ejercicio de sus funciones, estamos entrando a otros elementos, otros mercados, por ejemplo el mercado comercial para terceros, en donde hay que tener mucho cuidado, primero. Y segundo, que a pesar de que no se necesita la autorización, esas entidades públicas efectivamente tienen todas las responsabilidades que están a cargo del que se denomina responsable de la ley, que es el que recolecta los datos y los trata.
Es decir, el principio de libertad, el principio de veracidad que ahorita se hablaba, es decir, que los datos sean ciertos, que los ciudadanos tengan el respeto al principio de seguridad de sus datos, es decir, que sean bien resguardados. Ahora bien, ya para concretar la respuesta, la figura que se utiliza para este tipo de situaciones, normalmente en el sector público se llama anonimización de datos. Y la anonimización de datos es simplemente lo que usted mencionaba, doctor Serrano, y es que eventualmente se pueda coger la información agregada de los ciudadanos y tomar decisiones importantes sobre esa información agregada sin poder identificar particularmente a los ciudadanos. Lo que es un dato personal es cualquier dato que pueda identificar de manera directa o indirecta a un ciudadano. Entonces lo que se busca evitar con la anonimización es que se pueda hacer esa identificación. Ahí es donde yo creo que hay que tener cuidado, especialmente, ya para finalizar la respuesta, con lo que tiene que ver con las direcciones, porque vi que una parte de la información que hay ahí es la de direcciones. Y cuando el doctor Plata habló de, y eventualmente un tercero puede ir a ofrecerle un producto con la información de la dirección, ahí ya me salió un poco el ex superintendente delegado de protección de datos y dije, uy, un momento, ¿cómo así que cualquier tercero puede ir a ofrecer un servicio? Porque no es otra cosa diferente a la llamada que recibimos nosotros de un X, cuando nos llaman al celular nos dicen que quieren ofrecernos productos y servicios y es porque alguien ha vendido nuestra base de datos en el mercado. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle finalmente, doctor Vaca, usted que está en la CRC, que es una entidad que ha utilizado economía de comportamiento para generar regulaciones que empoderen al consumidor y que le permitan tomar la decisión por quien él considera es el prestador más eficiente. ¿Cuál ha sido el resultado de esas medidas? ¿Cuáles considera usted han sido los criterios importantes para su éxito, si es que han sido exitosas? ¿Y qué podría replicar la Superintendencia de Servicios Públicos de esa experiencia? Bien, nosotros empezamos con esa estrategia hace 3 años y ya tenemos productos específicos sobre economía del comportamiento. El círculo virtuoso que se busca es información del consumidor, decisiones razonadas, efectividad en la competencia, mejores productos y variedad de ofertas. Digamos que ese es el círculo que se busca cuando se da información a los consumidores. El principal elemento de la estrategia es poder concretar productos específicos. De ahí que probablemente lo que haya que pensar, y eso es una recomendación simplemente de lo que hemos vivido, es en productos particulares extraídos de esa información, porque el ciudadano del común seguramente se mete al SUI y va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esta información? Entonces probablemente hay que escalonarla a otro nivel para dar productos. ¿Qué productos hemos tenido nosotros? La simplificación de contratos a través del método Siegel, que es un método estadounidense en donde lo que se buscó el presidente Obama en los contratos de banca era que le dijo al señor Siegel, se llama, que esos contratos eran muy largos, que los hiciera en una hoja. Y lo logró hacer. Nosotros hicimos también en Colombia en una hoja los contratos de telefonía móvil, estamos cambiando los de telefonía fija, etcétera, los de internet, etcétera. ¿Eso qué hace? Que el ciudadano conozca cuál es la información básica de a lo que se está obligando y de la obligación que tiene también el operador. Y eso ha sido bastante aplaudido, no solamente en Colombia, sino afuera. Ese es un mecanismo, es decir, el consejo siempre es tener productos particulares. ¿Qué hemos venido haciendo recientemente en materia de calidad y de atención al usuario? Lo que hemos venido haciendo es publicación de la información sobre experiencia de los usuarios real de los servicios. Una cosa son las mediciones duras que hay de infraestructura, en donde qué tal es la capacidad de una antena para cumplir con la calidad, y si se cayó seguramente el Ministerio tendrá que entrar a sancionar, eso es una cosa, y otra cosa es qué tan sensible es esa señal cuando usted hace otro tipo de mecanismos. El que utilizamos nosotros es un mecanismo con unas herramientas tecnológicas en donde se van por varias ciudades con 6 equipos, de cada operador es un equipo, y se va midiendo qué tanta es la calidad en tiempo real del servicio. Eso es muy parecido, y aquí lo tenemos muy claro en el tema de televisión y rating. IVOPE lo que hace es un tema de economía del consumidor. IVOPE lo que hace es unas encuestas en tiempo real, da unos resultados y eso se vuelve una moneda de cambio que hace que los operadores traten de ser mejores o no mejores. Eso es lo que estamos buscando en materia de economía del comportamiento. Otro que es muy criticado incluso en el chat de amigos que yo tengo, que ustedes lo habrán sentido muchas veces cuando les llega el mensaje, es el de las devoluciones en materia de calidad. Hay varias cosas que hay que decir. Yo siempre trato de salir a defender ese porque en el chat todos los días alguien me manda y me toma el pelo con ese mensaje. Primero, cuando se tomó la decisión, los minutos valían. Hoy ya no nos importa porque todo es datos.
pero hace 4 o 5 años lo que nos importaban los minutos, y y más, el que le robaba minutos a otro, entonces ya quedaba mal, y entonces me debe los minutos, etc. Entonces, se tomó en ese momento primero. Segundo, cuando nos llega el mensaje, no lo podemos interpretar como que es algo de qué jartera que me estaba mandando, sino que si nos llega o no nos llega información sobre devolución, eso quiere decir que la calidad del servicio de ese operador es muy buena. Y esa debería ser la interpretación del usuario. Y si llega mucha, o me tuvieron que devolver 30 minutos, es porque hay que cambiar de operador, porque definitivamente la calidad no es buena. Eso es más o menos lo que estamos haciendo, entre otras cosas. Sí, yo creo que hay cosas muy importantes que rescatar, sobre todo algo que han mencionado todos, y es la utilidad de la información. Es decir, no solamente puede ser la publicación de una información que pueden procesar algunos, sino también la canalización de esa información para que no la puedan interpretar solamente los expertos, sino un poco también lo que ha hecho la CRC, el ciudadano del común. Nos encantaría continuar con este panel tan interesante. Creo que podríamos extendernos. Sí. Yo simplemente, respecto del tema que acaba de decir el miembro de la CRC, el doctor Baca, hay dos temas que me parece que es importante. En teoría institucional, yo creería que la Superintendencia de Servicios Públicos no tiene ningún derecho a revelar derechos particulares del consumidor, y fundamentalmente porque el objeto de la superintendencia es controlar la continuidad en la prestación del servicio, no revelar los datos del usuario. Eso creo que se sale de la órbita de su competencia, y eso me parece que es delicado. Yo creo que esos datos definitivamente, si se van a sacar, tienen que ser en función de la calidad del servicio, de la prestación, etcétera, etcétera, pero no pueden ser divulgados individualmente. Yo creo que ahí hay una clara falta de competencia. El segundo tema que me parece importante, y es una sugerencia respetuosa, y que aquí lo han dicho varios, es que el SUI es un desastre. O sea, respetuosamente, es un desastre. Si yo no soy un experto en Excel o alguna cosa que me permite ir bajando dato por dato, que es una cosa loca, dato por dato, hacer las correlaciones, etcétera, yo no le saco ninguna información. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por hacer este tema casi que una aplicación. ¿Usted qué quiere ver? ¿Qué datos quiere correlacionar de una manera amigable que una persona normal, no mi mamá, por ejemplo, que toca explicarle cómo se le mete la SIM, pero si una persona que tenga más o menos unas habilidades en el acceso a un computador tenga que hacerlo? Yo creo que hay un tema importante. Y para terminar el tema, perdón, yo creo que la superintendencia tiene que trabajar de la mano con XM y con el gestor de mercado. Yo creo que, por ejemplo, al gestor de mercado hay que quitarle las limitaciones de publicación de información que hay en la 089. Eso realmente yo nunca entendí. La 089 es la regulación del mercado mayorista. Yo nunca entendí por qué se le ponían una serie de limitaciones que realmente desaprovechan la cantidad de datos que captura el gestor, y el gestor se mete en unas discusiones si será que sí puedo publicar esto, será que no, claramente discutiendo issue por issue. Creo que el tema es, en servicios públicos, el tema de transparencia viene desde 1994, artículo 87. La transparencia es un elemento esencial que adicionalmente legitima el sistema. Si nosotros no nos legitimamos frente al consumidor, el sistema es obviamente ilegítimo, y la legitimidad es: yo para prestarte el servicio hice una expansión que costó millones de dólares y te estoy tratando de prestar un servicio de calidad de manera que él entienda por qué le llega la factura con un precio y dice, es por esto, es que esto es lo que está pasando. Un poco ese tipo de información al usuario básico, no al usuario obviamente industrial, que es un poco más sofisticado. Gracias, Ángel. Catherine. Estamos hablando es que tanta la información para la demanda, pero el SUI ya vimos que no es solo la información de precio y calidad. Precio y calidad, totalmente de acuerdo, es necesario que la demanda lo tenga. Inclusive, con el tema anonimato, la CREC y parte de las propuestas que hemos entregado en los mecanismos regulatorios es ni siquiera es hasta necesario que usted identifique a cómo está comprando Coquito Pérez en el mercado, sino a cómo está comprando el mercado, lo que decía Daniel. Perfecto, es necesario. Pero como no es solo esa información, nosotros hemos identificado alguna información que en efecto es necesario que por los temas de competencia no sea abierta. Hablamos la ejecución de planes de inversión.
Exactamente, se dice exactamente qué es invertido, en qué punto, cómo, eso como para evaluar. El detalle de la información financiera. Nos genera una duda la ubicación específica de la infraestructura eléctrica. Hombre, sí, estamos en un país diferente, pero no. Efectivamente, eso es lo que necesita el usuario, necesita la calidad del servicio. Entonces, como revisemos por eso, como lo que mencionaba al principio, qué es lo que necesita en efecto para la toma de decisiones. Otra información, por ejemplo, el tema porque mencionaba el tema de la facturación, contractualmente hay unos temas de confidencialidad, por eso es importante que se guarden esos principios de confidencialidad que los usuarios no regulados precisamente han firmado, y por eso esos mecanismos de anonimato para la emisión de precios consideramos que es adecuado. Ya el tema de actas y decisiones de los mismos organismos y los actos contractuales, es como para revisar temas que puedan estar vinculados a eso. Y lo otro, aquellas, ¿qué tantos publicar esa información para las empresas que tienen emisión de valores? Yo insisto en el principio fundamental que aplica para todos estos temas y está en la ley, insisto, en la ley eléctrica, garantizar la prestación del servicio al menor costo posible. La información que se dé al público debe buscar esa eficiencia. Ese es el principio de eficiencia que está consagrado en la ley eléctrica. No solamente la superintendencia no se debería colocar la carga de desarrollar todas las aplicaciones. Si uno coloca los datos puros, pueden haber empresas interesadas en colocar información que ya puede utilizar un usuario, incluso un usuario novato. Y segundo, somos 6.000 usuarios no regulados. Preguntémosles a ellos hasta qué grado de detalle pueden querer que su información de precio, cantidad, de ubicación pueda estar disponible, por supuesto indicándole cuáles son los beneficios y cuáles podrían ser los inconvenientes. Porque si uno le pregunta solamente su información va a estar divulgada, pues de pronto dice que no, pero si le dice el beneficio es que usted puede con este tema de respuesta a la demanda acceder a otros servicios, probablemente muchos dirán que sí. Como dije, podríamos continuar debatiendo, doctor Plata y doctor Ibarra, les va a tocar hacer otro evento de estos para continuar la discusión. Creo que la superintendencia tiene varios retos. Uno es identificar, bajo el principio de que toda la información es pública, salvo la que sea efectivamente reservada, identificar aquella que efectivamente es reservada, que no le pase como yo una vez que cogí un expediente en la superindustria y abrí y todo era reservado y lo primero que habría encontré era un certificado de existencia de interpretación legal de la Cámara de Comercio cuya naturaleza es la publicidad, de manera que verificar efectivamente, como lo mencionaba usted, doctor Castro, qué información realmente es reservada, qué información le sirve a la demanda y puede promover la competencia y empoderar, y adicionalmente qué canales podría contribuir la superintendencia a crear para que se pueda interpretar esa información y le sirva tanto a los usuarios regulados como no regulados. Muchísimas gracias a todos los panelistas, creo que ha sido una discusión muy interesante y muchas gracias a todos los asistentes, el doctor Castro. Solamente dos cosas. Precisamente que una de las formas de hacer más transparente esto es empoderar al usuario. De hecho, ahí creo que está tratando unos temas muy importantes a este respecto. Y el segundo es que la tecnología, como avanza en la informática, es lo que nos permite tener ahorita, yo creo que ahora sí, de pronto el SUI que todos queremos. Les agradecemos mucho su participación de parte de la Asociación Colombiana de Competencia y queríamos invitarlos a los interesados a afiliarse. Para eso pueden escribirnos a los correos competencia.acdc@gmail.com o marianacamacho.acdc@gmail.com.